Las leyendas urbanas alrededor del mundo son un misterio, ya que son relatos pertenecientes al folclore contemporáneo, que se transmite de boca en boca, en ocasiones parte de acontecimientos reales, pero a su vez un poco exagerados o distorsionados, con datos ficticios, conteniendo elementos sobrenaturales o inverosímiles. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos escuchado de nuestra propia familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo o de la escuela e incluso a extraños en el transporte público leyendas urbanas, que relatan cosas como apariciones fantasmales, ruidos extraños, voces macabras, llantos o gritos en la madrugada? En la época en la que vivimos, mucha gente deja de contar sus anécdotas debido a que hay muchas personas que no creen en estos sucesos, llamados comúnmente como escépticos, tal vez porque jamás les ha pasado nada parecido, ya que por lo regular, estas personas toman de a locos a los que suelen contar algún relato fantasmal, diciéndoles de una forma sarcástica: ¿de cuál te fumaste? Sácala para andar igual, o ya no veas tantas películas de terror. Pero cuando les sucede o les toca presentar estos acontecimientos, dicen: no lo creía, pero es cierto. Es por ello que la mayoría de las personas, al hacerse preguntas con respecto a esto, se quedan con más incógnitas que con respuestas. Se dice que desde la época colonial en México se han generado infinidad de leyendas y mitos para explicar los acontecimientos extraños o enigmáticos que se siguen dando por las calles, barrios, colonias o pueblos que a través del tiempo se han popularizado en el país, dejando una sensación de escalofrío. Cuenta la leyenda que el Charro Negro es un jinete fantasmal, que tiende a ser de estatura alta, vestido con el típico traje de charro de color negro. No se sabe a ciencia cierta cuál es su verdadero nombre, pero siempre porta su sombrero de charro, montando un caballo de igual color, que suele viajar por los caminos rurales entre los pueblos del sur de México, como son Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, pero que hoy en día muchas personas logran presenciar ese ser espectral en una noche sombría por las calles y veredas solitarias. Tiende a aparecer de la nada. La gente a lo lejos va escuchando el ruido de las espuelas y el sonar de las cerraduras en las piedras o concreto, sintiendo poco a poco cómo se va acercando hacia ellos, viéndose la sombra del caballo y la silueta del jinete, que en ocasiones, con voz cavernosa como de ultratumba, empieza a realizar una charla. Las personas van sintiendo una sensación de escalofrío, cuyo momento se empieza a erizar la piel. Otros comentan que el Charro Negro obsequia una bolsa llena de dinero. Sin embargo, si por la calle o sendero que recorren se encuentra cerca de una iglesia, antes de llegar a ella, el Charro Negro se despide afectuosamente, sintiéndose un frío y una corriente de aire desvaneciéndose en medio de la espesa nieve. Algunas personas comentan que en cierto punto el Charro Negro invita a subir a la persona a su cuaco, y si ésta acepta, el caballo comienza a correr a una gran velocidad, llevándose a su víctima hasta desaparecer en la nada. Pero si es lo contrario, si nadie acepta su propuesta, el Charro Negro simplemente continúa cabalgando, haciendo solo compañía. El Charro Negro no solo se ha visto en las calles solitarias, sino también en construcciones de carreteras y puentes, en el famoso Callejón del Aguacate, en la Ciudad de México. Si alguna vez vas caminando hacia tu casa, en una noche lúgubre y solitaria, donde la única luz que alumbra tu camino es la de la luna, si te llegase a aparecer el Charro Negro, ofreciéndote llevar a tu destino, simplemente niégate y sigue caminando, ya que se dice que el Charro Negro desaparece al amanecer. Algunos comentan que ese es su castigo por ser avaro y codicioso. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares en México, de la cual ha venido teniendo diferentes versiones. Se cuenta que la planchada se aparece no solo en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, sino que también en otros hospitales y en otras partes del mundo, llamada con diferentes nombres, ya que en las noches circula por los pasillos de algún hospital donde se aparece. Esta leyenda se ha venido escuchando desde 1847. Algunas personas argumentan que tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia, quien se enamoró de un médico, quien ingresó al Hospital Juárez, donde trabajaba.
como suele pasar. A pesar de que el doctor coqueteaba con otras enfermeras, Eulalia no descansó hasta hacerlo su novio. Sin embargo, más adelante, el médico le pediría matrimonio. Eulalia, tan contenta, se sentía realizada y soñada. Pero antes de la boda, el doctor le comentó que debía partir a un seminario que duraría 15 días, prometiéndole que regresaría para casarse de inmediato. Pero ¿cuál fue su sorpresa? A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a Eulalia para confesarle algo que ya todos en el hospital sabían, que el doctor renunció a su cargo para partir de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia no lo creía. Cuando pasaron los días pactados del regreso de su tal prometido, a partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Su actitud, malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos, al grado de cometer negligencias. Por ende, su espíritu vaga ahora en los pasillos de algún hospital en castigo a la crueldad que tuvo con ellos en vida. Muchos médicos, enfermeras, camilleros y personal de los hospitales comentan que a lo lejos ven en el pasillo a una enfermera con vestido largo de color blanco, perfectamente planchado, entrando o saliendo de la habitación de un paciente, y que al seguirla hasta la esquina del pasillo, al dar la vuelta para preguntarle su nombre, se percatan de que ya no hay nadie. Simplemente de la nada se esfuma, dejándoles un escalofrío y un temor intenso. Cuando la enfermera de turno se presenta en la cama del enfermo, quien le lleva sus medicamentos, el paciente le comenta que ya fue atendido por una compañera suya para darle sus medicamentos o alimentos que le tocaban en esa hora. Al preguntarle a la enfermera de turno cómo es ella, ya que le pasa por su mente, pero soy solo yo quien está en este turno, no hay nadie más. Al comenzar al paciente a describirla, que es una joven de buena presencia, vestida de una blancura impecable, bien planchada, muy hermosa, de pelo corto, color rubio y sobre todo muy seria. En ese momento la enfermera empieza a erizársele la piel y sintiendo un pánico que le hace temblar, demostrando valor frente al paciente de no comentarle que lo ha visitado un fantasma, la llamada planchada. Pero existe una versión anterior surgida a raíz de la guerra de intervención estadounidense en México, que duró 2 años, y desde 1846 hasta 1848. Durante dicha guerra, en los hospitales de campaña, las condiciones de trabajo del personal sanitario eran tan duras que hasta las enfermeras se quedaban dormidas en sus interminables turnos. Al despertar, muchas de ellas acudían rápidamente a seguir atendiendo a pacientes y se encontraban que ya habían sido limpiadas sus heridas o suministrada la medicación que precisaban. Al preguntarle a los heridos quiénes había atendido, siempre daban la misma descripción, sobre una mujer rubia con cabello corto y rostro serio, con su vestido totalmente planchado, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. Los pocos que trataron de seguirla se llevaron una gran impresión y sorpresa, pues parecía esfumarse ante sus ojos al doblar una esquina o entrando en otro hospital de campaña. La leyenda de La Llorona es una de las historias más famosas del México antiguo. A su vez, es una figura representativa en casi todos los países del Centro y Sudamérica, existiendo diferentes versiones de este mito. 2 de ellos considero que son los más apegados a los relatos dados. La primera versión, se dice que antiguamente La Llorona era una mujer de familia acomodada, ostentosa y codiciosa, quien tuvo amoríos con un militar español, pero aquel militar hispano estaba enamorado de la hija de un hacendado, quien más adelante llevaría a su hija a un monasterio. Como ese militar pensó que ya no la volvería a ver, optó en formar una familia con la mujer acomodada, teniendo 2 hijos. Con el paso del tiempo, la mujer quien estaba en el convento se escapa, logrando poderse comunicar con el militar, cuyo amor era el único en su vida, pidiéndole que regrese con ella. De igual forma, el militar la seguía amando, a pesar de que ya era un hombre casado. Optó en elegir el momento para escaparse con el amor de su vida, abandonando así a su esposa con sus 2 hijos. Cuando la mujer se entera que el militar hispano la ha dejado, se dice que en aquel tiempo, por el siglo XIX, era tan penoso, tan vergonzoso ser una mujer abandonada, y más aún si se tenía hijos, pues era algo tan delicado que ella misma entra en una gran depresión, ya que al estar tan dolida y totalmente desesperada, asesina a sus 2 hijos, ahogándolos en los canales de Xochimilco.
Llena de remordimiento al ver que sus 2 hijos están muertos, ella se suicida, apareciéndose cada noche, lamentándose y exclamando un gemido macabro del más allá. La segunda versión se cuenta que la Llorona tiene su origen con la llegada de los españoles al continente americano, una vez de haberse consumado la conquista de Tenochtitlan a mediados del siglo XVI, al morir Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, joven azteca, que se convirtió en el amante del conquistador español Hernán Cortés, ya que se comenta que es la Llorona, un alma en pena, que viene del más allá, por haber traicionado al imperio azteca. Es por ello que se dice que el espectro de la Llorona vaga por las montañas, valles y lugares que tuvieron o contienen agua, como son presas, canales, lagunas y ríos, lamentándose con un grito desgarrador. Desde aquel tiempo hasta la fecha, tanto como en la Ciudad de México como en los pueblos, se dice que se escuchan lúgubres gemidos. Quienes suelen percibir estos quejidos se percatan que después de la medianoche y principalmente cuando hay luna llena, algunas personas, al estar dormitando, despiertan espantados al oír a lo lejos un grito escalofriante, prolongándose lastimosos gemidos. Algunos osados tienen la intención de cerciorarse con sus propios ojos qué es aquello. Quienes asoman por sus ventanas o balcones, otros enseguida se atreven a salir a las calles para lograr ver cómo es la Llorona, pero no consiguen ver nada. Quienes la han visto expresan que es el espectro que viste un traje de novia color blanco, con un velo que le cubre el rostro, que en ocasiones a lo lejos la han visto como una mujer que está de espaldas, solitaria en medio de la noche, y al preguntarle ¿por qué tan solita?, sin decirles nada, cuando voltean al piso se dan cuenta que no tiene pies, simplemente está flotando, y que cuando se voltea el primer impacto que da es su cara. Dicen que es totalmente horripilante, tiene la forma de un caballo, y que en ese momento da un grito tétrico, lastimero. Algunos se han desmayado de la impresión, otros se paralizan al verla, algunos más, estando alcoholizados, se les corta la borrachera y corren desesperados porque sienten que los persigue. Y estas son las 2 versiones que se apegan a los relatos de la Llorona. Enseguida les contaré una anécdota que me sucedió. En una ocasión me tocó escucharla. Algunos amigos ya me habían comentado sus anécdotas acerca de la Llorona, quienes me habían mencionado cómo era su grito, diciéndome que era totalmente escalofriante escucharla. Recuerdo que hace más de 4 años, eran como las 12:30 de la madrugada. No podía dormir. Desde mi ventana se podía ver la luz de la luna. Iban pasando las horas y poco a poco me fue ganando el sueño. Como eso de las 3 de la mañana, al estar dormitando, escucho un grito estremecedor que me despertó porque pensé, ¿fue un grito de una mujer o qué fue eso? Me senté en mi cama para corroborar si aquel grito de aquella mujer era un grito de auxilio, pensando que a lo mejor una dama necesitaba ayuda, ya que la avenida queda a una cuadra de mi casa, cuando de pronto escucho el lamento lastimoso, muy escalofriante por cierto. En ese momento se me empezó a erizar la piel del susto que me pegó. Claramente pude escuchar el ay. No sé explicar la sensación que da en ese momento escucharla. De hecho, mucha gente comenta que dice ay mis hijos, pero les puedo decir que la verdad solo hace el quejido ay, como una angustia de desesperación. Lo peor de todo es que se comenta que si el grito de la Llorona se escucha a lo lejos es porque está cerca, y viceversa, ya que yo la escuché muy cerquita de mi casa. Pareciera que estuviera pasando por mi calle. En ese momento no piensas si estás cerca o lejos. En ese momento los perros ladran y aúllan, y lo peor de todo
es que no se escuchaba que pasaran los autos. Otras veces a esas horas se escuchan cómo pasan a gran velocidad los autos, motos, camionetas, etc. Esta vez todo en silencio, y al poco rato se empieza a escuchar el tránsito de los autos. Al amanecer le pregunté a mi familia si había escuchado el grito de la Llorona, y me comentaron que efectivamente sí la escucharon. Pues es impresionante cómo de la nada, en una noche normal, se convierte en un escenario tétrico que te da una sensación de pánico, porque en esos segundos parecen minutos interminables. Tal vez esta experiencia que llevé, creo yo, que no es lo mismo que alguien te cuente cómo pasó a que lo vivas en carne propia, porque te darás cuenta de que sí existen estas cosas. Tú como oyente te imaginas el escenario o cómo será su voz, pero la realidad te llevas una experiencia de miedo en la cual efectivamente te das cuenta que no es solo una leyenda, que en realidad sí sucede, sí pasa, sí existe. ¿Alguna vez has escuchado el grito de la Llorona o la has visto? En la parte de abajo, coméntame alguna de tus experiencias o anécdotas que hayas tenido con alguno de estos seres, o si tienes alguna historia que contarme, escríbeme para que aparezca en uno de mis videos. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y suscríbete. Así me ayudarás a crecer. Compártelo con tus amigos o en redes sociales. Deja un comentario en la parte de abajo. Sin más por el momento, soy La Llorona.